Ya que vamos a estar hablando de psicología y consejería bíblica, creo que es importante definir los términos. Quería preguntarte, Flavia, ¿qué es la consejería bíblica? Porque antes yo creía que era simplemente buscar qué pasajes bíblicos hablan sobre una situación en la vida de una persona, o se trata simplemente de juntarnos para leer y orar, o se trata simplemente de agendar una serie de sesiones como si fuera un psicólogo, donde se hablan los problemas y se dice a las personas cómo pueden cambiar. ¿Qué es exactamente la consejería? Bueno, Josué, es muy buena pregunta, la verdad, para comenzar. Justamente cuando yo pienso en consejería bíblica, hoy en día se piensa, hay muchos mitos, hay muchas cosas que van alrededor de esa palabra, ¿no es cierto? Pero a mí me gusta definirla recordando su componente, que es consejería y que es bíblica. Entonces, cuando pienso en consejería es algo dinámico, es algo que se da entre dos personas, es una conversación, es un proceso. Y cuando pienso bueno, hay un autor que se llama David Powlison que él dice que la consejería es una conversación intencionalmente útil, ¿no? Me junto con una persona para tener una conversación intencionalmente útil. Y me gusta agregar eso intencionalmente bíblica. Entonces ahí es cuando pienso que la consejería es bíblica. Y a mí me gusta, cuando hablo con mis aconsejados, yo le digo que vamos a comenzar en la palabra y vamos a terminar con la palabra. Entonces, a mí me gusta que la palabra sea la que guíe el proceso. Y un poco eso es la consejería bíblica. Su base es la palabra de Dios. Y la Biblia, en cierto modo, no es algo como, bueno, es una enciclopedia, ¿no? La voy a buscar, esta es la palabra Sí, que... alguien lucha con la ansiedad. Voy a Mateo 6, en Exactamente. Filipenses 4, no estén ansiosos. Se le digo a la persona y ya hice consejería. No, no, no. Sí, obvio que usamos pasajes que son claves, a veces depende del tema, eso no voy a decir que no, pero la realidad es que la Biblia es se usa de manera activa. ¿Qué significa con esto? Que yo voy a intentar que mi aconsejado sea más como Cristo. Y para que sea más como Cristo, sí o sí, él tiene que conocer la palabra de Dios, pero también en cada sesión vamos a usar la palabra de Dios. Y no es que simplemente te voy a dar un versículo y ese versículo lo usas en la semana, lo memorizas y nada más, sino yo quiero que mi aconsejado profundice en las escrituras, porque es a través de la palabra de Dios, a través de la obra del Espíritu Santo en la palabra de Dios, que mi aconsejado puede empezar a cambiar. Cuando mi esposo y yo llegamos a Argentina, estaba estudiando psicología, pero ahora no ejerces psicología, ahora te dedicas a la consejería bíblica. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien, yo, claro, soy de una provincia al norte de Argentina, vine a Córdoba, que es el centro de Argentina, a estudiar psicología. Mi meta era ser psicóloga, psicóloga cristiana. Yo sabía, bueno, que yo quiero ayudar a la gente, entonces estudio psicología, que la psicología lo que hace es ver cómo las personas funcionan, ver su manera de funcionamiento en cuanto a las emociones, qué están pensando. Dije, bueno, quiero estudiar psicología, pero también mi meta era ayudar a las personas. Pero cuando estaba en cuarto año de la carrera, fui a una conferencia de psicología y consejería bíblica en la iglesia, en mi iglesia donde yo asistía, y vino David Barceló. David Barceló es un pastor conocido dentro de la consejería bíblica también de España, y bueno, él empezó a enseñar sobre la consejería bíblica y bueno, fue fuerte, fue duro escuchar esas palabras, esas verdades, porque básicamente él decía que la psicología cristiana no existe. Y mi mente era, ¿cómo que no existe? O sea, yo quiero ser psicóloga cristiana. Y bueno, obviamente a partir de ahí el Señor fue transformando mi corazón, mis pensamientos. Fue un tiempo duro, no te voy a mentir, fue un tiempo donde tuve que empezar a romper quizás estructuras que tenía de pensamiento sobre eso. Pero lo importante que yo siempre destaco cuando cuento ese proceso es la iglesia local, porque yo jamás en ese proceso me sentí sola, fue muy buena acompañada, digamos, por mis ancianos, por líderes, donde mediante el proceso que el Señor fue mostrando en mi corazón que yo necesitaba dejar esos pensamientos de psicología, empezar a profundizar en la escritura y ser consejera bíblica. ¿Cómo la consejería bíblica provee diagnósticos más certeros, herramientas más efectivas y cambios verdaderos en contraste a la psicología? Bueno, primero hay que pensar en que
yo siempre pienso así, ser consejera bíblica es una decisión teológica, ¿no? Entonces esto, yo delante de la persona, cuando voy a conocerla, la cosmovisión que yo tengo sobre esa persona va a pesar de acuerdo a lo que haga. Por eso yo no quiero decir que la psicología no hace nada y esos diagnósticos no son buenos y demás, sino más bien dónde estamos parados cuando estamos por ayudar a una persona. Y en ese sentido yo estoy segura, y es por lo cual lucho y por lo cual vivo, y es mi llamado, y yo sé que el Señor está trabajando en eso, que la consejería bíblica es sumamente real en la persona y hace cambios verdaderos en la persona. ¿Por qué? Porque partimos de la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, pienso ahora en 2 de Pedro, ¿no? Que es donde Pedro dice que la palabra de Dios, el Señor nos dio todo lo que necesitamos para la vida y la piedad en su palabra. Entonces, los diagnósticos, hay un autor que habla que la Biblia es nuestro manual de diagnóstico cuando vamos a tratar con la persona. Y en ese sentido yo fui testigo de muchas personas, hermanas que he ayudado, que sin duda trabajan. ¿Por qué? Porque lo que hacemos con la persona es ir al corazón. Y eso es importante en la consejería. Pero el psicólogo no va al corazón de las personas. Bueno, ahí hay una limitación, que es cuando me encontré con esto de, bueno, sí, pero quiero ser psicóloga y también consejera. Y no se puede, porque siendo psicóloga, por lo menos a nivel legal, por lo menos acá en Sí. Argentina, llega un momento que yo no puedo evangelizar a mi paciente, Mm. porque legalmente no está permitido, ¿no es cierto? Lo que sí puedo hacer es, bueno, ayudarla, darle buenos consejos, pero hay un momento, y esto me acuerdo que David Barceló me lo dijo y para mí fue muy importante, que debemos guardar la tarjeta de psicólogos y sacar la tarjeta de consejeros bíblicos. Porque todos sabemos que el mayor problema que tiene la persona es su corazón pecaminoso, es su corazón totalmente alejado del Señor. Entonces, si yo quiero ayudar a esa persona, voy a ir a su corazón y voy a abrirle la palabra y a mostrarle y a guiarle. También eso es lo que me gusta de la consejería bíblica. Hay esperanza, hay cambio, porque todo viene de la palabra de Dios. Perdona que sea como que un poco insistente, es que el propósito del canal es promover la sabiduría bíblica por medio de la reflexión teológica. Creo que la consejería bíblica exalta la sabiduría de Dios por encima de la sabiduría humana. Pero el punto es que los psicólogos, ellos afirman que el tratamiento psicológico también brinda esperanza y también brinda a las personas la oportunidad de cambiar. ¿Cómo lo que ofrece la Biblia es superior, entonces? Si a primera vista los resultados parecen ser los mismos, muchas veces. Bueno, hay un autor que se llama Heath Lambert, que tiene un libro que es Teología de la Consejería Bíblica. Él ahí explica que la psicología tiene 3 niveles de análisis de la persona, ¿no? Como el primer nivel es el nivel de observación. Y eso lo podemos ver a lo largo de toda la historia de la psicología. Constantemente hubieron psicólogos observando a las personas y anotando qué estaba haciendo un bebé, por ejemplo, qué hace a los 2 meses, qué hace a los 8 meses. Entonces, todo eso es a nivel observacional. Después está el nivel interpretacional, o sea, interpretan lo que están observando. Y el tercer paso es aplican los métodos que según lo que han interpretado. Entonces, lo que podemos ver ahí es que la parte observacional de la psicología es importante, sin dudas. Podemos tomar valiosas herramientas de ahí. El problema es que junto con la caída del hombre, podemos ver en Génesis 3, también hubo la caída de la mente, ¿no? Lo que se llama los efectos no éticos del pecado. Entonces, yo no tengo duda y conozco muy buenos psicólogos que yo sé que su objetivo es ayudar a las personas. Yo sé que su meta es que esta persona salga de ese sufrimiento, crezca, sea mejor persona, avance en la vida. Pero el problema es que la base con la cual están aplicando eso no viene de una base bíblica. Por eso yo siempre pienso cuando estoy enseñando sobre consejería, acá vamos a ponernos los lentes de la cosmovisión bíblica. Y todo lo que hagamos a partir de ahora va a ser a partir de lo que el Señor nos ha dicho que somos, porque somos sus hijos, somos criaturas de Él. Entonces, yo no digo que la psicología no es funcional, la psicología no es buena, no vamos a ese extremo de demonizar la psicología, sino más bien en que un profesor una vez me dijo, o sea, la psicología fue un buen intento de ayudar a las personas, pero solamente queda ahí, en un buen intento, porque jamás va a poder transformar el corazón si el psicólogo
no ha sido transformado primero por el Señor. Sí, a riesgo de simplificar mucho se puede decir que una persona que deja el alcohol o que ahora tiene mejores relaciones con su familia y que tiene mejores hábitos y es más exitoso en su trabajo, pero sigue apartado de Cristo, igual está perdido y sin esperanza verdadera. Exactamente. Habiendo dicho todo eso, que es una pregunta que es bastante importante porque así como hay psicólogos con buenas intenciones, también hay cristianos que miran con buenos ojos la psicología. Y en ese sentido quiero preguntarte, ¿hay algo redimible en la psicología? Porque ya vemos que no puede cambiar realmente el corazón como la Biblia puede hacerlo, pero ¿sirve de algo? ¿Podemos usar la psicología como para diagnosticar a las personas para luego predicarles mejor la palabra? ¿O podemos usar la psicología en la vida de la iglesia para conocer mejor los talentos o los dones, o mejor dicho, la personalidad de alguien y así saber dónde puede servir mejor en el cuerpo de Cristo? Por dar algunas Bien, ideas. bien, bueno, es muy buenas ideas. Sí, por ahí lo que venía hablando antes va muy unido con esta pregunta, que es justamente estos tres niveles de la psicología, quizás la parte observacional de la psicología ha sido y es sumamente importante para el proceso de conocer una persona, de saber, por ejemplo, cómo sabemos que una persona quizás está empezando a airarse, ¿no? Está empezando a enojar. Bueno, empieza a tener como a fruncir el rostro, empieza quizás a ponerse colorado, empieza a ponerse como exaltado, ¿no? Pero ¿cómo sabemos que esa persona se está empezando a irar? Bueno, justamente porque hubieron psicólogos a lo largo de la historia que han estudiado las partes faciales de una persona a la hora de enojarse. Entonces, hay mucho en cuanto a lo observacional que sin duda la psicología ha traído buenas herramientas, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando pienso en mi carrera, haber estudiado tantos años, yo no pienso como, bueno, son años desperdiciados. Más bien yo sé que el Señor ha usado muchas de esas materias, muchas cosas que he aprendido de la psicología para hoy poder relacionarme con las personas de otra manera. Pero también por ahí estoy pensando toda la parte educacional de la psicología, ¿no? Como algunos problemas de discapacidades de los niños a la hora del aprendizaje. También la psicología tiene muy buenas herramientas que pueden ayudar a guiar a esos niños y a guiarlos en el desarrollo del aprendizaje. Entonces, no creo que la psicología 100% no sirva o demás, sino justamente yo creo que el Señor es fiel, el Señor es sabio en cuanto a lo que Él ha hecho y yo no tengo duda que hay cosas de la psicología que se pueden usar tranquilamente. Algo que siempre me llama mucho la atención a mi esposa y a mí desde que vinimos a Argentina fue ver la cantidad de jóvenes creyentes que desean ser psicólogos. Y eso es curioso, eso no lo vi tanto en Venezuela. Creo que tiene que ver mucho con la secularización más avanzada que hay en Argentina. Y pienso bastante en el hecho de que pueden haber varias razones para esto, ¿no? Si un joven crece escuchando la palabra de Dios siendo predicada domingo a domingo o viéndola, se espera que sea así, viéndola eficaz y viva en la vida de su iglesia, ¿por qué va a querer psicología, no? Quería preguntarte sobre eso, ¿por qué crees que tantos jóvenes se inclinan más hacia la psicología que hacia el estudio de la Biblia? Eh, ¿Y cómo puede la iglesia ayudar a redirigir esa atención hacia la enseñanza y la sabiduría bíblica? Bien, es muy buena pregunta. Yo creo que en primera instancia los jóvenes están deseando estudiar psicología, primero porque no hay, por lo menos en Argentina, no hay una cultura de consejería bíblica fuerte dentro de las iglesias, ¿no? Yo creo que la consejería bíblica en Latinoamérica está empezando a crecer hace pocos años, ¿no? Antes no se hablaba de consejería bíblica. Uno era joven y pensaba en ayudar a las personas, bueno, psicología. No había otro camino. Y yo creo que eso está pasando también hoy en día, por lo menos en Argentina. Para empezar, Argentina es uno de los países que más psicólogos tiene, ¿no? Es muy freudiano y psicoanalítico en todos sus aspectos. Entonces, dentro de la cultura es muy común ir al psicólogo, ser psicólogo. Entonces, creo que como la iglesia no tiene una cultura de consejería bíblica fuerte, los jóvenes piensan, bueno, quiero ayudar, estudio psicología.
es la herramienta, es el paso siguiente a querer ayudar a las personas. Y por eso, yo creo que la segunda pregunta que me hacías, cómo la iglesia puede ayudar a los jóvenes a redirigir este deseo a la consejería, es justamente empezar a mostrarles la importancia y la suficiencia y la autoridad de las escrituras para todo lo que concierne a la vida y a la piedad, ¿no? Creo que eso es una responsabilidad de cada anciano, de cada pastor, pero también de cada líder, de cada persona que está dentro de la iglesia, ¿no? Como cuando viene lo que a veces sucede, viene una persona a contarte algo y es como, bueno, habla con el pastor, ¿no? O voy a estar orando y Sí, nada más. Entonces, claramente los jóvenes dicen, no, esta persona no me puede ayudar, me tiene que ayudar un profesional. sí. Entonces, Sí, yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que mencionas. Creo que otra forma también de ayudar a entender este fenómeno es considerando la falta de aplicación bíblica. ujú, Es preocupante cuando un pastor incluso de sana doctrina, con una teología que yo veo bien, la teología reformada, predica excelente doctrina pero nunca la aplica. Y eso transmite muchas veces la idea de que aunque la Biblia es solamente para cosas espirituales y con Dios, no tiene que ver con mi vida diaria. exacto. Vamos al psicólogo que sí me da Ujú, respuestas y consejos más directos. ujú, No, yo creo que hay que recuperar la importancia de la aplicación en nuestra enseñanza. ujú, La aplicación es tan importante como la exégesis ujú. y como una teología bíblica. Y más adelante quiero preguntarle sobre eso, sobre los indicativos en la Biblia a la luz mejor dicho, sobre los imperativos en la Biblia a la luz de los indicativos. Pero hablando de la psicología, y más allá de la psicología, en las ciencias médicas, eh, ¿cuál es la perspectiva de la consejería bíblica con respecto a la medicina? Ujú. ¿Niega la consejería bíblica lo que otras ciencias médicas afirman? Eh, está mucho ese mito, ¿no? Sí. De que los consejeros bíblicos no consideran la ciencia médica y creen que todo se resuelve, o todos los males físicos se resuelven simplemente con leer la Biblia y orar. Y sabemos que es importante la oración y sabemos que es importante la lectura bíblica, pero ¿cómo responderías a esa crítica tan común y tan honesta? Porque realmente, a ver, si una persona tiene una discapacidad mental, y una depresión con características físicas y tú simplemente le das versículos bíblicos, no le estás ayudando. Puede que estés amontonando culpa sobre esa persona. Entonces, ¿qué dirías sobre eso? Bueno, genial. Sí, creo que uno de los mitos que más se escuchan cuando pensamos en consejería bíblica, muchas veces piensan que ser consejero es igual o lo opuesto, mejor dicho, a creer en las ciencias médicas, ¿no es cierto? Entonces, como, bueno, no, los consejeros lo único que te dicen es que leas la Biblia, que ores y que esto va a pasar, ¿no? Y la realidad, y obviamente eso es una mentira, es que si recordamos, ¿no?, que la consejería bíblica parte de las escrituras y de la palabra de Dios y lo que el Señor dice sobre nosotros, el Señor también nos ha creado con un cuerpo, ¿no? Somos bipartitos, nos creó con un cuerpo y con un espíritu. Entonces, si nosotros somos realmente consejero bíblico, comprendemos que el espíritu no está total separado del cuerpo. Entonces, una persona que está sufriendo ansiedad o está sufriendo depresión, quizás tenga algunos componentes o afecta al cuerpo, ¿no? O el cuerpo afecta a este estado de ánimo también. Entonces, los consejeros bíblicos están totalmente de acuerdo con las ciencias médicas y casi siempre cuando a mí viene una aconsejada y viene con algunos problemas de ansiedad o depresión, de todos modos siempre yo le pregunto si ha ido al médico, cuándo se hizo algún chequeo, si ya se hizo chequeo anual. Es sumamente importante. No estamos en contra de los médicos, sino que más que nada debemos trabajar junto con los médicos en este proceso. Yo no soy médica, no soy psiquiatra, no soy abogada, ¿no? Entonces, cualquiera de esas instancias donde quizás se necesita un profesional de esa área, siempre voy a decirle, a aconsejar a mis aconsejadas que vayan y se hagan el chequeo médico. Entonces, es un mito que sí, estoy de acuerdo, quizás hubieron, y eso también me duele el corazón. He hablado con hermanas que han ido con problemas a algún hermano de la iglesia, algún anciano, algún pastor, y han tenido malas experiencias. Y yo sé que estos mitos se crean por malas experiencias también, ¿no? Donde quizás necesitaba un cuidado mucho más cercano, quizás necesitaba ir al médico y los consejos que tuvieron fue, voy a orar por vos. O arrepiéntete de tu pecado.
Exacto, sí, sí, sí. Sí. Por ejemplo, la depresión, muchas veces, cuando la persona está pasando por depresiones, bueno, está en pecado, por eso está así. Hay algo que no está confesando, tiene que arrepentirse de eso, ¿no? Y la realidad es que dentro del organismo, en las mujeres por lo menos, hay muchos problemas secundarios que pueden traer depresión también. Regresando ahora un poco a tu historia. ¿Cómo fue perseverar entonces en una carrera como la psicología que al final no te ibas a dedicar a eso? Hablaste mucho de cómo te ayudó la iglesia. ¿Pudieras profundizar en eso? Y yo pienso mucho porque sé que van a haber jóvenes viendo esto y me encuentro en internet a personas que están estudiando psicología y que luego descubren la consejería bíblica y dicen, ¿cómo persevero? O si debo perseverar, ¿qué hago? Exacto. Bueno, yo creo que eso es algo también muy personal de cada uno, ¿no? Yo no voy a decirle a alguien que deje la carrera, porque sí, sino más bien, y creo que cuando hablé de mí y no hice tanto énfasis en esto, pero quiero hacer énfasis en esto, que yo obtuve un llamado del Señor, ¿no? Y yo creo que este llamado del Señor fue lo que me sostuvo cuando yo sabía que quizás terminaba la carrera y lo único que iba a hacer es obtener el título, dejarlo en la pared o guardarlo en un cajón y ya está, y nada más. Entonces yo creo que lo que me ayudó a perseverar fue justamente eso, el llamado del Señor a aconsejar a las personas a través de la palabra de Dios. Y esto se hizo dentro, y esto vuelvo a hacer énfasis, dentro de un contexto donde siempre estuve acompañada. Yo he hablado con algunos jóvenes de nuestra iglesia sobre que han estudiado, que quieren estudiar psicología o están estudiando psicología. Y mi consejo siempre es, eh, no te olvides de filtrar todo mediante las verdades de la palabra de Dios, porque es muy peligroso estudiar psicología, porque examen tras examen, materia tras materia, empiezan a entrar esas filosofías humanas, ¿no? Empieza a entrar ese humanismo y empieza a cerrarte cosas, bueno, esto quizás sea así, quizás esto me sirva, ¿no? Porque la realidad es que la psicología es totalmente humanista, parte del hombre y termina en el hombre. Está en un mundo o se crea sobre un mundo donde no está Dios. O quizás está un Dios que es tu Dios, Sí, ¿no? Tu forma de ver la vida. sí. Sí, no es que esté mal conocer sobre las teorías psicológicas y todo lo demás. Yo creo que los creyentes debemos eh, conocer realmente lo que creen otras personas, pero el punto es que en la universidad, con el profesor que es psicólogo, es muy persuasivo y no tienes esa perspectiva ok, ¿qué dicen las posturas opuestas Exacto, sobre exacto. eso? Y además, vos sos uno, por lo menos acá en la Universidad de Córdoba, yo tenía 500 compañeros. Y en esos 500 quizás éramos 5 creyentes. Entonces, no solamente el profesor es persuasivo, tus compañeros, las charlas en el comedor, las charlas en el pasillo, o sea, constantemente estamos siendo atacados con esas filosofías. Claro, Entonces, cuando te dicen que la Biblia no es verdadera, que la Biblia no sirve, que la Biblia más bien ha sido problemática para la cultura, cosas que no tienen sentido ni existieron en la historia ni en la realidad, pero que muchos humanistas afirman, ujú, al colocar al hombre en el centro y desplazar a Dios a otro lugar. exacto. Volviendo ahora a la psicología bíblica, Sí. volviendo ahora a la consejería bíblica, ¿sí? Quería preguntarte, ¿cómo la consejería bíblica entonces sí cambia a las personas? Mm, ¿Pudieras profundizar un poco más en eso? ¿Cómo la persona puede cambiar? buenísimo. Como alguien que está luchando con el pecado, como alguien que está luchando con preocupaciones, luchando con su ira, luchando con su enojo, luchando con su lujuria, ¿cómo una persona puede cambiar? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que no cambiamos de un día para el otro, ¿no? Muchas veces siendo creyentes pensamos que es algo mágico, ¿no? Y bueno, lo que por eso a veces se llama como cambios cosméticos, ¿no? Como cambios de maquillaje, ¿no? Me saco este, me pongo el otro y ya estoy. No, justamente es un proceso y por eso me gusta siempre enfatizar eso cuando empiezo un proceso de consejería bíblica con algún aconsejado, ¿no? Sí vamos a ir trabajando juntos, pero es un proceso, porque muchas veces creemos que al querer cambiar de un día para el otro, nos frustramos al segundo día ya nos estamos frustrando. Y cambiar realmente, la consejería bíblica apunta justamente, como hablábamos antes, al corazón, ¿no? Y para cambiar el corazón tenemos que conocer de qué está compuesto el corazón. A mí siempre me gusta enseñar sobre que el corazón en la Biblia se habla de diferentes maneras, a través
se expresa a través de los pensamientos, se expresa a través de las emociones, se expresa a través de la voluntad. Entonces tenemos que empezar a dar importancia a eso dentro de la persona, ¿no? A ver por qué la persona de repente frente a esta situación está pensando esto o está actuando de esta manera o está sintiendo estas emociones, ¿no? Las emociones, los pensamientos, las actitudes son como señales de que algo en el corazón no está funcionando bien. En Efesios 4 vamos a leer del 22 al 24. Pablo deja en claro un proceso de cambio en el corazón. Dice así, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y en estos pasajes podemos ver cómo Pablo explica la manera en que podemos cambiar, ¿no? Y se puede ver como tres grandes bloques. Lo primero es el 22, ¿no? Dejáis, en cuanto a su vieja manera de vivir, despojaos, ¿no? ¿Y cómo nos despojamos del viejo hombre? Bueno, en el proceso de consejería es dejando o siendo sinceros en cuanto a qué pecados estamos guardando, ¿no? Porque yo siempre digo, a veces nosotros empezamos a crear paredes de cartón para esconder nuestro pecado, ¿no? Pero frente a cualquier tentación, frente a cualquier cosa, explota eso. Entonces tenemos que ser sinceros en cuanto a qué pecados estamos cometiendo y confesar esos pecados. Había un autor que decía, Dios no puede trabajar sobre los pecados que no han sido confesados, ¿no? O sea, no podemos nosotros trabajar sobre situaciones que no hemos confesado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es despojarnos de ese viejo hombre. Es decir, confesar los pecados, ser sinceros, ser íntegros, humillarnos, ¿no? Creo que son cosas que obviamente nos cuestan y son duras al principio, pero el final es totalmente glorioso. Lo segundo que dice Pablo en el 23, además de despojarnos de ese viejo hombre, debemos renovar el espíritu de vuestra mente. Y esto es sumamente importante, ves que está empezando a tocar esos aspectos del corazón, va a los pensamientos. Hay un pasaje en Romanos 11, si no me equivoco, que es que debemos, no amoldéis a este mundo. Romanos 12, sí. Romanos 12, no amoldéis a este mundo, sino más bien renovaos nuestra mente, ¿no? Para que podamos conocer la voluntad de Dios. Dice así, Romanos 12, 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto, ¿no? Y esto se une con esto de poder renovar nuestra mente. Y esto es lo que yo decía en cuanto a la cosmovisión bíblica del mundo, ¿no? Yo a esta persona, mi aconsejada, mi hermana, mi amiga, yo voy a entender que ella quizás no va a salir de ese sufrimiento. Quizás la prueba va a ser por años, pero yo voy a intentar que ella cruce ese sufrimiento, renovando su mente y poniendo una cosmovisión totalmente bíblica sobre esta situación, ¿no? Y eso es muy importante también en el momento de que ayudar a las personas a cambiar. Yo no le voy a dar falsa esperanza de, bueno, no te preocupes que esto se termina, que vas a crecer, que vas a estar bien, que vas a dejar de llorar. No, la realidad es que yo no soy Dios, ¿no? Y yo no soy la que hago la obra en la persona. Pero sí, si ella se renueva su mente y llena su mente de las verdades de Dios, de la palabra del Señor, de sus promesas, de su fidelidad, ella va a empezar a entender que, bueno, puedo caminar sobre el desierto, porque el Señor está conmigo. Puedo andar en los valles de oscuridad, porque el Señor está conmigo. Entonces, es día a día en que la hermana o mi amiga empieza a cambiar ese proceso, empieza a cambiar la mente, para que luego, como dice Pablo en Efesios 4, pueda vestirse de nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ese es el proceso que Pablo nos presenta de cómo cambiar, cómo una persona puede cambiar. Y en este proceso de cambio es que se presenta también la meta de la consejería bíblica. La meta de la consejería bíblica no es que como yo decía recién, no es que mi hermano quizás salga de este sufrimiento, deje no sé, de llorar, de estar triste, no, más bien que en este sufrimiento, en este proceso, sea cada vez más parecido a Cristo, ¿no?
Y eso a mí me llena el corazón de gozo poder ver, y he visto muchas hermanas pasar por momentos muy duros, pero que en ese sufrimiento, en ese proceso, han podido realmente renovar su mente, despojarse del viejo hombre y empezar a vivir una vida que dé gloria al Señor. Me llama mucho la atención que fuiste a Efesios 4 y a Romanos 12. Efesios 1 y 3 es Pablo explicando las riquezas de la gracia de Dios que tenemos en Cristo. Y Romanos 1 al 11 es Pablo hablando del Evangelio de la justificación por la fe en Cristo, solo por gracia. Entonces quería preguntarte un poco sobre eso. ¿Cómo pudieras hablarnos sobre la dinámica que hay entre los imperativos y los indicativos del Evangelio? Porque yo creo que hay un peligro muy grande, incluso en la consejería bíblica, cuando las personas no tienen muy claro el Evangelio. Porque podemos decirle a las personas cómo cambiar, pero si lo desconectamos de lo que viene antes, que son los indicativos, podemos hacerlo con un corazón legalista. Como también está el peligro de hablar de la gracia de Dios desconectándola del Evangelio, porque podemos hablar de una gracia que es barata, que no costó nada, que no nos asombra, que no nos conmueve y que nuestro pecado nos puede llevar fácilmente a creer que la merecemos incluso. Entonces, ¿cómo el Evangelio tiene un rol tan central en la consejería bíblica? Es excelente, y justamente a mí Efesios es un libro que me gusta muchísimo porque tiene esa dinámica en todo su libro, ¿no? Que Pablo mostrando la obra del Señor de la eternidad, todo lo que hizo por nosotros, y luego recién entregando, bueno, esto es lo que tienen que hacer, vivan de manera. Es de esta manera, en Efesios 4:1 dice, yo pues prisionero os ruego que vivan de una manera digna. Entonces, bueno, de la vocación con la que habéis sido llamados. ¿Y cuál es ese llamado? Entonces, volvemos a los primeros 3 capítulos, como decías bien. Y esto es importante justamente también para no cargar a nuestro aconsejado con algo que no le corresponde, ¿no? En la consejería, en las primeras por lo menos 2 sesiones, siempre tenemos que hacer énfasis en el Evangelio. Yo necesito saber si mi aconsejado es realmente hijo de Dios. Porque otra vez, si no, lo único que estamos haciendo es cargar, sobrecargar un proceso de cambio, como dijiste, darle las herramientas y demás, pero ¿sobre qué? Eso cae, ¿no? Porque si esta persona no entiende que realmente es pecadora, que realmente el Señor ha redimido su corazón, que vive el Evangelio, entonces todo lo que le digamos va a quedar simplemente ahí. Entonces, por lo menos nosotros acá en nuestra iglesia lo que hacemos es, antes de empezar un proceso de consejería, le enviamos una hoja donde pedimos información. Y en esa hoja una de las preguntas que tenemos es, ¿usted realmente cree que es salvo? ¿Sí o no? Bueno, ahí charlamos. Y después, ¿qué significa para usted la salvación? Entonces ya con esa información, y casi siempre nosotros pedimos que un día o 2 días antes de la sesión nos entreguen la hoja, porque entonces tenemos la información antes ya. Y a mí me gusta leer eso y ver, bueno, más o menos por dónde está el aconsejado. Porque si no partimos del Evangelio, como bien decías, vamos a comenzar a crear o quizás un legalismo o un libertinaje sobre ese proceso. Y al fin y al cabo, las sesiones quizás van a ser largas y la persona no va a cambiar realmente desde el corazón. Entonces, sí, sin duda, el Evangelio es sumamente importante, Cristo es sumamente importante. A mí me encanta siempre hablar en la primera o la segunda sesión sobre la importancia de la unión con Cristo, todo lo que tenemos en la unión con Cristo, ¿no? Todos los beneficios que tenemos. Pablo en Efesios habla mucho de eso, ¿no? Toda la gracia que recibimos, el poder, el mismo poder que levantó a Jesús entre los muertos, el que está hoy en nosotros. Entonces, que la persona pueda reconocer primero que necesita del Señor, que es hija de Dios, y luego con eso el poder que tenemos mediante la unión con Cristo. Entonces sí, sin duda es importante poder conocer si nuestro aconsejado es salvo o no. Si no, lo que sucede es que no es una consejería, sino más bien se le llama una preconsejería, donde vamos a evangelizar al aconsejado hasta poder estar seguros de que ha comprendido el Evangelio. Una tarea que yo suelo dar, que es muy sencilla, pero me sirve mucho, es que mi aconsejado de una clase a otra, de una sesión a otra, pueda escribirme el Evangelio presentándome a mí como si yo no fuera creyente. ¿No? Yo no soy creyente. Bueno, escribime el Evangelio, mostrame qué es el Evangelio. Y creo que en la escritura demuestra muchas veces, bueno, quizás está flaqueando en algún lado, quizás sí entendió el Evangelio, pero tiene creencias falsas sobre el Evangelio en algunas cuestiones. Muchas veces pasa por ahí con esto de, tengo que hacer cosas buenas para que el Señor me ame, ¿no? O tengo que ser una buena hija porque si no el Señor me va a castigar. Entonces, bueno, sí, o sea,
hay cosas que ha entendido, pero me parece que esto hay que profundizar. Entonces, no se puede avanzar en las sesiones de consejería si primero no tenemos la base del Evangelio firmemente arraigada al corazón del aconsejado. Todo eso suena muy bien, pero sé que también va a sonar muy nuevo para muchas personas y puede ser abrumador. Quería preguntarte, ¿cómo podemos eh, entender el rol de la consejería bíblica en la vida de la iglesia? Porque para muchas personas, y está ese mito, necesitas ser un experto en consejería bíblica para poder dar consejería bíblica. Y honestamente, palabras como el uso de sesiones, tengamos sesiones, o soy consejero bíblico, a veces la forma en que se usan esas palabras y lo que quieren decir o cómo se interpreta, brindan la impresión, ¿no?, de que se necesita ser un experto. Entonces para eso necesito ir con el consejero o la consejera que me dé algunas sesiones, como si fuera, o incluso algunos argumentan que uno de los peligros puede ser entender esto como un nuevo oficio en la iglesia, porque en la Biblia tenemos los pastores, los diáconos, pero ahora está la figura del consejero bíblico. Eh, ¿La consejería bíblica es para toda la iglesia? ¿Qué respondes ante ese mito? Bueno, es una muy buena pregunta y creo que sí, justamente es un mito que está muy arraigado a veces dentro de las iglesias y más quizás en Latinoamérica, donde todavía estamos aprendiendo, ¿no? Hay pequeñas personas que simplemente se encargan de eso. Bueno, entonces yo no. No, y la realidad es que no. O sea, si podemos ver como yo decía al principio, ¿no?, que la consejería bíblica es algo uno a uno, ¿no? Los unos a los otros. Me gusta mucho hablar de los unos a los otros en la consejería bíblica, porque yo sí puedo quizás hacer un proceso con vos, pero si la iglesia local no es columna y baluarte de la verdad y no cumple su rol de poder acompañar a esta hermana en el proceso, al fin y al cabo lo único que estamos haciendo es trabajando sobre algo que no va a tener algo a largo plazo, ¿no?, que no Mm. va a ser acompañada por la iglesia. Y eso siempre hago hincapié en eso, ¿no? Como la consejería en sí tiene varios procesos y el último proceso es la incorporación. ¿Qué significa la incorporación? Es que esta hermana o este hermano pueda estar funcionando junto con la iglesia en cualquier rol que el Señor ha puesto en su vida, ¿cierto? Vos podés venir con un problema, pero si yo no logro que vos puedas comprender la importancia del cuerpo de Cristo en este proceso, no tiene valor y se va a caer en algún momento. Hay personas que quizás han pasado por procesos de consejería y se han ido de la iglesia y no sé qué ha sido de su vida, ¿entendés? Como no ha tenido un peso sobre la iglesia local. Entonces, ¿es para expertos? No, no es solo para expertos, es para toda la iglesia local. Y eso lo podemos ver en cada carta que Pablo ha escrito a las iglesias. Constantemente anima a los unos a los otros. Anímense, exhórtense, sosténganse, amonéstense. O sea, hay mucho los unos a los otros en todas las cartas de Pablo y eso deja en claro que en realidad es un mandato para todos. Ahora, eso no significa que quizás hay hermanos que puedan profundizar en las herramientas del proceso de consejería o puedan tener un llamado, un don quizás más fuerte a la consejería, al estar totalmente enfocados en eso. Pero ahora que yo piense, bueno, en mi iglesia hay 3 consejeros, bueno, listo, ¿para qué voy a orar por mis hermanos? Mm. ¿No? O viene alguien, no, anda a hablar con la consejera, para eso está, ¿no? Entonces, Sí. muchas veces está ese peligro, como, bueno, es cómodo para mí que haya alguien que sepa predicar, porque entonces yo no tengo que predicar. Es cómodo para mí alguien que salude a la gente nueva, porque entonces yo no tengo que saludar a la gente nueva. Entonces, a veces también este mito cae sobre la comodidad del corazón de, no, yo no me voy a meter en esos problemas y total están los consejeros bíblicos para eso. Entonces, es decir, no, la consejería bíblica es para todos, un llamado para todos. Es un ministerio personal, un discipulado intensivo quizás, porque constantemente estamos siendo discipulados, pero la consejería bíblica es algo intensivo, algo que quizás pasa en un momento donde necesitamos ayuda de un modo, pero después seguimos caminando en el proceso de la santificación. Gracias por hablar de eso. Creo que es algo bastante importante para la iglesia en nuestros días y pienso mucho en Efesios 4, precisamente. Hace poco estuve enseñando en un grupo sobre Efesios 4, versículos 11 al 12 y dice así: y él dio a algunos, hablando de Cristo, Cristo dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito por el que Dios da maestros a la iglesia es para que la iglesia, todos los miembros, lleven adelante el ministerio, que más adelante vemos que es hablarnos la verdad en amor unos a otros y ser edificados a imagen de Cristo. Entonces definitivamente necesitamos entender que este llamado no es solamente para el pastor o para un consejero bíblico, todos somos llamados a ser consejeros bíblicos y hay un sentido en el que todos estamos aconsejando de una forma u otra. Exacto. Porque siempre estamos dando palabras de ánimo o dando consejos a otros creyentes o no creyentes. La pregunta no es si somos consejeros o no. La pregunta entonces sería si somos bíblicos o no. Si estamos centrados en el Evangelio o no. Continuando con los mitos. Quisiera preguntarte sobre algo más, ¿no? Está este mito de que la consejería bíblica tiene sus límites y hay cosas que la consejería bíblica no puede abordar. ¿Qué respondes a eso? Porque a veces decimos que la Biblia habla cada área de nuestras vidas y eso puede sonar hasta arrogante para algunas personas porque nosotros tenemos la verdad y aunque no sé sobre medicina, puedo ayudar a una persona con problemas médicos, aunque no sé sobre finanzas, puedo aconsejar a alguien con problemas financieros. ¿Cómo respondes a eso? Bueno, es también es un mito muy grande que suele estar dentro de la iglesia, sin duda. Yo estoy pensando que, como por ahí lo veníamos hablando, ¿no? La consejería bíblica justamente se basa sobre la Biblia. Y creo que acá volvemos a esta palabra que yo pensaba al principio, este pensamiento de que es una decisión teológica, ¿no? Y también dentro de la decisión teológica está es que yo comprenda que la suficiencia y la autoridad de las escrituras para mi vida. Y en ese sentido no soy arrogante. ¿Por qué? Porque no se trata de mí. Se trata de comprender la suficiencia y la autoridad de la escritura para mi vida o para la vida mía aconsejada. Y eso a mí algo que me gusta de la consejería bíblica, que yo no soy el centro como consejera, o no tengo la responsabilidad sobre esa situación. Sí tengo la responsabilidad de guiar a mi aconsejada a la palabra de Dios, porque ahí sí yo comprendo que va a poder ayudarle en su problema, ¿no? Y es verdad que la palabra de Dios quizás no tiene paso por paso que hacer en todos los aspectos de nuestras vidas, pero sí tiene, y eso es totalmente bíblico, todo lo que concierne para la vida y la piedad. Y cuando dice todo, es todo. Y no es, bueno, en algunas cosas quizás no va a poder ayudar la Biblia. O en esto, bueno, no, mejor no. No, la realidad es que sí, obvio, no nos va a decir, no es un manual de un mecánico de un auto, ¿no? No dice eso. Pero sí va a trabajar en la forma en que quizás ese mecánico tiene que trabajar su corazón frente a situaciones en su trabajo, ¿no? O un odontólogo, lo que sea, cualquier profesión. A lo que voy es que la palabra de Dios sí abarca todos los problemas de nuestra vida. Y eso no lo digo porque simplemente soy consejera bíblica, lo digo porque conozco la palabra de Dios y porque la palabra de Dios nos ha dicho en 2 Timoteo 3:16 que dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra, ¿no? Y me encanta cuando empieza a mostrar todo lo que la palabra de Dios puede hacer, enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. Entonces, eso abarca toda la vida del creyente. Y sí, puedo decirte que abarca todo, abarca todo. Yo creo que aquí entra mucho el tema de sola escritura. La idea de que promovieron los reformadores, de que la escritura es nuestra máxima autoridad. Y yo creo que hay dos formas en que la iglesia es tentada a desviarse. Una es poniendo otras cosas como primera autoridad, ¿ok? Que es cuando alguien puede decir, bueno, en vez de ir a la Biblia, vamos al psicólogo primero. Y filtramos la Biblia con el psicólogo y no el psicólogo con la Biblia, ¿no? Pero a veces creo que parte de este mito que hemos mencionado, ¿no? De que los consejeros bíblicos no consideran nada parte de la Biblia, está la idea de que muchos en el mundo cristiano confunden sola escritura con solo escritura. No solamente ven la Biblia como máxima autoridad, sino como la única autoridad. Y eso es algo que los reformadores nunca enseñaron, porque los reformadores citaban a padres de la iglesia, citaban las confesiones y los credos anteriores. Y también es cuestión de sentido.
algo de sentido común. La Biblia no habla sobre todo con todos los detalles del mundo. Exacto. Pero lo que sí nos enseña la Biblia es que habla con una autoridad y nos brinda una cosmovisión que nos ayuda a entender todo para la gloria de Dios. Entonces, yo creo que muchas veces, en un esfuerzo por ser fieles a la palabra de Dios, podemos caer en actitudes arrogantes, diciendo, no necesito saber nada más para ayudar a otras personas. Y puede que haya una buena intención allí, pero pienso bastante en eso que mencionas, ¿no? De que no se trata de nosotros, se trata de Dios, y de que si queremos servir a las personas debemos no rechazar todo consejo extranjero o ajeno, mejor dicho, sino priorizar la palabra de Dios recordando que ella es suficiente para lo que concierne la vida y la piedad. Entonces, ¿qué palabras le dirías a una persona que a la hora de entender la consejería bíblica, en vez de abrazar solo la escritura, que es la autoridad de la escritura, abraza una noción que de una vez sataniza o mira con malos ojos todo intento de traer consejos de finanzas de afuera o de medicina de afuera o de ciencia de afuera? Bueno, yo creo que bueno, acá entra la gracia común, ¿no? Y entra Eso. también la sabiduría de Dios impartida en nuestras vidas, ¿no? Creo que la sabiduría de Dios es justamente un atributo comunicable del Señor, ¿no? Y nos ha dotado a todos de dones y también de sabiduría para diferentes tipos, diferentes temas. Si tenemos que quizás decir, no vamos a leer nada fuera de la Biblia, directamente, bueno, estamos en una biblioteca donde está lleno de libros, lleno de sabiduría que el Señor ha impartido a todos estos autores, y realmente es sabio poder leer cosas fuera de la palabra de Dios, pero que están basadas sobre la palabra de Dios. Entonces, sí, la gracia común alcanza a muchos psicólogos y quizás muchas investigaciones que han hecho y han traído sabiduría en algunos temas. Pero también es verdad que y esto que por ahí hablaba al principio, ¿no? Como esta caída que ha tocado a los pensamientos de los psicólogos, médicos, lo que sea de cualquier área, pero específicamente estamos hablando de los psicólogos, y que es estos efectos no éticos del pecado, ¿no? Son esos efectos que han hecho que sus pensamientos, su forma de razonar sobre algunas situaciones están caídos, ¿no? Entonces, sí, la gracia común nos da esa sabiduría para poder leer todo. Ahora, los efectos no éticos del pecado también nos ayudan a ver que tenemos que filtrar todo mediante la sabiduría que tenemos en la palabra de Dios. Sí. Eso que mencionaste es muy crucial, la gracia común. Creo que dicen el clavo con eso, porque realmente los creyentes pueden aprender y es bueno que tengamos la humildad para aprender, porque si no somos humildes para aprender incluso de otras personas, incluso fuera de nuestra iglesia, no estamos reflejando el corazón manso y humilde de Cristo, no estamos reflejando un carácter cristiano, un carácter que es atractivo, estamos actuando con orgullo y con cierto fariseísmo de que yo sí tengo la verdad y tú no tienes absolutamente nada. La verdad, cuando Dios en su gracia común permite que algunas personas lleguen a ciertos aspectos de la verdad, Exacto. que tú te necesitas entonces filtrarlo, ¿no? Porque siempre estamos en un mundo donde hay pecadores hechos a imagen de Dios que pueden entender algunas cosas y de los cuales podemos aprender, pero también son pecadores Exacto. que van a distorsionar muchas cosas. Sí. Gracias por mostrarnos la importancia de la gracia común y realmente invitamos a las personas que estén viendo esta entrevista que puedan seguir meditando en todos estos temas, en la centralidad de la Biblia para la vida y cómo entender la relación entonces de la consejería bíblica con la gracia común. Pero ya para cerrar, Flavia, quería preguntarte algo muy breve. En 2 minutos, ¿qué consejos darías a un joven? Ya hablamos de cuando una persona está estudiando psicología y luego se encuentra con la consejería bíblica, pero ¿qué le dirías a un joven que todavía no ha ingresado a la universidad y está indeciso entre si irse por la psicología o mejor dedicarse al estudio bíblico hacia la consejería bíblica? ¿Qué le dirías a un joven en esa situación? Bueno, mi pregunta siempre cuando por ahí surgen este tipo de discusiones es, bueno, ¿cuál es tu objetivo? O sea, ¿por qué querés estudiar psicología? ¿Qué va más allá de, bueno, sí, es interesante y me gusta saber sobre las personas, pero la realidad es que casi siempre la respuesta es, quiero ayudar a las personas, ¿no? Quiero traerle esperanza, quiero solucionarle quizás algunos problemas, no sé, es como la palabra que siempre se escucha es ayudar a las personas. Entonces, mi consejo siempre es, bueno, estudia la palabra de Dios y dedícate a la consejería bíblica. Ahora, ¿significa que tienes que hacerlo? No. O sea, simplemente es un consejo. Pero
Y acá entra algo que siempre también me ha traído conflicto a mí, es que la psicología es una profesión. ¿Qué significa? En algún momento tengo que vivir económicamente de esta profesión. Por ejemplo, yo soy mujer y fue algo crucial al momento de decidir no ser profesional, porque económicamente digo, ¿cómo voy a vivir? O sea, necesitaba trabajar. Entonces, por eso mi consejo es siempre al principio, bueno, pensar, sí, bueno, vas a dedicarte a la palabra, vas a dedicarte a la consejería, pero la verdad es que también tienes que estudiar algo que pueda sustentarte económicamente. Por eso, y por ahí no sé qué va a pensar la persona sobre lo que ellos tengan sobre esta situación o este pensamiento, pero es como, yo no ando por la vida atacando a psicólogos, ¿no? A psicólogos cristianos, ah, sos pecador, estás haciendo mal. No, no, no es mi idea. Mi idea es poder mostrar la importancia de la palabra frente a todas las situaciones de la vida. Entonces, mi consejo es, no estudies psicología. Mi consejo es, tomate un tiempo para pensar exactamente por qué querés estudiar psicología. Sé sincero con vos, sé sincera con vos. Y si el Señor te está llamando realmente a eso, bueno, Él te va a sostener. No, y de pronto también entender las diferentes áreas de la psicología, porque hace un momento mencionaste que está el área de la educación. Exacto. No quiero ayudar a aprender cómo enseñar mejor, o quiero trabajar en recursos humanos en una empresa. Sí, exacto. Entonces son usos redimibles Exacto. de muchas de las herramientas que se enseñan en psicología. Pero también alertarla de que, bueno, va a entrar un mundo que quizás va a ser muy Sí, duro, que va a tener que arraigarse a la escritura, va a arraigarse al Señor, a la palabra, a la verdad que el Señor tiene sobre todo lo que va a empezar a estudiar. Pensando que un joven empieza a estudiar con 18 años, sí. y donde quizás en muchas cosas aún necesita madurar. Sí, necesitas estar muy firme. O sea, creo que un buen consejo es ese. Espera un momento, ora más, profundiza primero en la Biblia antes de decidir meterte Exacto. en un ambiente donde vas a ser tan tentado a desviar la mirada del Señor. Ujú. Y ya para cerrar, en pocos minutos, ¿qué lecturas recomendadas y qué consejos, qué lecturas recomendadas y capacitación recomendada has participado en este libro, que Sí. es la Consejería Bíblica? Una introducción básica al discipulado intensivo en la iglesia, está disponible en Amazon y en Prensa Carey. También participaste en el libro Líder de Jóvenes, Sí. donde pude ser el editor general. Escribiste un capítulo muy bueno, lo recomiendo, sobre cómo aconsejar a adolescentes y jóvenes. ¿Qué otros recursos breves puedes mencionar? Y háblanos brevemente sobre la capacitación que brinda el seminario William Carey, donde estamos teniendo esta entrevista. Bueno, sí, este es un libro muy, muy introductorio. Justamente el objetivo de este libro fue ir a visitar iglesias y de repente presentar la consejería y bueno, una introducción básica es poder leer este libro. Pero después hay libros un poco más quizás duros y pesados y profundos, que puede ser el libro de la Consejería Bíblica de MacArthur, que es muy bueno, la Teología de la Consejería Bíblica de Heath Lambert también, Instrumentos en las manos del Redentor Un de Paul clásico, Tripp. sí. Después ya hay libros específicos de temas, que hay muchísimos. Paul Tripp tiene muy buenos libros. Bueno, MacArthur también habla de otros temas sobre la consejería, pueden ser muy buenos. Pero para comenzar, con por lo menos leer el libro de MacArthur de consejería, el libro de Paul Tripp de Instrumentos en la mano del Redentor y el libro de Teología de la Consejería Bíblica de Heath Lambert, Sí, yo, tienen mucho. advertencia para los oyentes de esta entrevista. Yo leí el libro de MacArthur y él es mucho más crítico con la psicología que nosotros dos juntos. Sí. Es muy crítico, pero en otras porciones, cuando ya no entra tanto en el tema de la psicología y todo lo demás, es de bastante ayuda. Sí, lo lindo del libro de MacArthur que a mí me gustó En mucho fue varias la parte posturas y histórica sí, también, ¿no? Porque no es que la consejería bíblica de un día para el otro sí. fue consejería. Hay una parte Eh, histórica que... Siempre ha existido, los puritanos, lo que Exacto, ellos hacían era básicamente consejería. Cuando exacto. John Newton respondía cartas de personas y las ayudaba, era una forma de consejería. Bueno, el padre de la consejería bíblica moderna, por así decirlo, es Jay Adams, Sí, y hay muchísimos libros de Jay Adams sobre consejería bíblica que son muy buenos también. en la historia de la iglesia, sí. De hecho, muchas de las cartas de Agustín eran respuestas pastorales a temas, a preguntas y a inquietudes y a luchas de personas. Y era una forma de consejería antes de que existiera el término consejería. Exacto. Y hablándonos de capacitación, está en el seminario William Carey, trabaja acá. Háblanos brevemente, porque ya el tiempo se nos acaba y la batería está muriendo. Háblanos brevemente sobre
la capacitación que ofrece el seminario William Carey y dónde las personas pueden adquirir más información. Bueno, el seminario ofrece una diplomatura en consejería bíblica que dura 3 años. Lo importante y lo bueno de esta diplomatura es que tiene una buena base bíblica, que es justamente lo que necesitamos para aconsejar. Muchas veces pensamos que la consejería bíblica son solamente herramientas o tips de cómo hablar bien a las personas. No, la realidad es que necesitamos tener una buena base de cómo hacer una exégesis, una hermenéutica, de conocer las teologías sistemáticas, de todo lo que la Biblia dice sobre el Señor, sobre Dios, pero también sobre nosotros. Entonces, en ese sentido es muy buena, es completa la diplomatura. Y para saber más sobre qué materias tiene y demás, tienen que entrar a info@seminariocarey.org. Pondremos el enlace en la descripción. Muchas gracias, Flavia, por este tiempo. Ha sido un gozo tenerte acá. El Señor te bendiga y que te siga usando grandemente. Muchas gracias.